llamado reportando un suicidio tras otro. Necesitamos hablar de este tema. ¿Podrías tenernos un tema la próxima semana? Entonces lo tuvimos el lunes pasado. Pero surge entonces vamos a orar para empezar. Señor, cerremos los ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar acá con nosotros, hablar de un tema tan delicado, tan importante. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos comprender y poner en práctica lo que vayamos a aprender en esta noche, Señor. Te lo pedimos, es un tema muy interesante, muy delicado y necesitamos tu apoyo, necesitamos el Espíritu Santo para que abra la mente, impresione el corazón, Señor, y podamos, esa semilla que va a ser sembrada, pueda producir frutos de vida eterna, Señor. Podamos cambiar nuestra actitud, nuestra mente hacia estas personas que están enfrentando esto. Te lo pedimos, oh Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos. Amén. Bueno, como dijimos, es un tema que poco se habla y la pregunta clave sería, para empezar, sería ¿por qué la gente se suicida? Esa sería la pregunta, ¿no? O por qué esas epidemias de suicidio que nos llegan de vez en cuando, como le llegó a este hermano que me reportó que en Colombia estaba sucediendo eso. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué esta racha? ¿Por qué esta cadena de suicidios de repente que escuchamos en nuestras localidades? En las ciudades de ustedes es posible que por temporadas escuchen que se están suicidando, que se tiraron del puente este, que se tiraron del otro, y esto sucede por temporada. Lo de esta racha de suicidio o de estas epidemias que escuchamos a veces es porque hay una razón clave. El suicidio alimenta al suicidio. Es decir, el contagio del suicidio es incontrovertible. Por ejemplo, si un joven se suicida en un sector, es probable que algunos amigos o pares también lo imiten. Esto sucede mucho y vamos a hablar un poquito más ahorita, un poco más de eso. Como por ejemplo en Groenlandia, unos jóvenes se suicidaron, un joven se suicidó y en esa escuela en Groenlandia hubieron otros suicidios que siguieron a ese joven. Y ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de tener algunas bases bíblicas en relación a qué pasa cuando uno se muere. Es muy importante las enseñanzas bíblicas porque la gente dice, eso no importa, después que uno cree en Cristo. No, tener bases sólidas en cuanto a las enseñanzas bíblicas es muy importante. Uno de estos jóvenes se suicidó y entonces un amigo le dijeron que lo entrevistaron o él comentó, dice que extrañaba a su amigo que se había suicidado. Y él dice, la mejor forma de estar cerca de ese amigo que extraño tanto es también suicidándome. Y se suicidó. Lo siguieron otros jóvenes y otros jóvenes y otros jóvenes. Y entonces hubo en ese momento una epidemia de suicidio en esa escuela en Groenlandia, simplemente porque un amigo extrañaba al otro amigo. Si estos jóvenes hubieran tenido claro qué es lo que pasa cuando la persona muere, el estado de los muertos, qué va a suceder, están durmiendo, la Biblia enseña esto, esto y esto, no creo que hubiera pasado eso. Eso. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero eso es lo que sucede, el de esta racha de suicidios o de epidemias por temporada, porque un suicidio alimenta a otro suicidio y el contagio es incontrovertible. ¿Okay? Y también vemos estas epidemias porque hay lugares que se vuelven ideales o famosos para suicidarse, como por ejemplo el Golden Gate en San Francisco o el Monte Mihara en Japón. Son lugares que se vuelven símbolos para suicidarse, entonces la gente lo coge de fiebre, ¿no? Esa es una de las razones por las que hay epidemias, porque alguien lo hizo y lo siguieron otros, ¿no? Es como una fiebre. Ahora, ¿por qué la gente se suicida? Por diferentes razones. A veces pensamos que hay una sola razón. Aquí en nuestro distrito, que yo haya presenciado, nuestro distrito de iglesias, hubo un suicidio de un hermano que era nuevo en la fe y sufría de depresión. También vamos a hablar un poquito de la depresión y el suicidio. Pero este hermano se suicidó y una hermana, en algún momento, no me acuerdo si fue durante el velorio o algo, la hermana hizo un comentario imprudente, pero reveló algo que por eso es que es importante hablar y aclarar. La hermana dijo allí, en medio de las personas, cuando se enteró de que el hermano se había suicidado o que había sufrido suicidio, la hermana dijo, se perdió, hablando de que perdió su salvación, se perdió. Quizás esta hermana tenía un concepto muy estrecho de por qué la gente se suicida. Solamente tenía una visión, la que le habían enseñado, de que, bueno, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita y por lo tanto la persona se perdió. Pero vamos a ampliar esto un poco más ahora a ver qué tan cierto es. Si bien es cierto que Dios quita la vida, es el único que la da, el único que tiene derecho a quitarla. Sin embargo,
hay gente que se suicida por diferentes razones, inclusive hay varios grupos de suicidas, pero vamos a hablar un poquito de algunas de las razones por las que la gente se suicida para que ustedes se les abra un poco la mente y tengan de dónde pensar, de dónde agarrar para poder desenvolverse en una conversación cuando se hable de este tema. La razón más común de por qué la gente se suicida es creer que la muerte es la única forma de librarse de los problemas. Esto es la razón primaria. Las personas creen que la única manera de librarse de un problema es de un problema que resulta insoportable es la muerte. O sea, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen. Otras personas se suicidan porque quieren experimentar con la muerte. Simplemente quieren sentir la presencia de la muerte. No es que estén huyendo de la vida, simplemente que van en busca de la muerte, quieren verla de frente, ¿no? Son atrevidos, ¿ok? Esa es una de las razones. Siempre pensamos, se suicidó porque está huyendo de la vida. No, hay gente que simplemente quiere enfrentar la muerte de frente, son atrevidos, ¿verdad? Sentir su presencia, no huyen de la vida, simplemente que van en busca de la muerte porque son atrevidos. Otros se suicidan por venganza, sin ponerse a pensar que es un boleto que no tiene regreso, ¿no? Simplemente, me voy a vengar, y se suicidaron, un acto irreversible. Otras personas se suicidan también después de diagnósticos que han recibido acerca de una enfermedad o están padeciendo un dolor crónico o experimentan algunos cambios en su vida que producen dolor crónico, un dolor debilitante, y no quieren experimentar lo doloroso de la vida. Entonces se suicidan, o un diagnóstico o algo, ¿no? Y vamos a ver ahora más adelante que en los factores de riesgo, las personas que son agresivas, que son impulsivas, es un factor de riesgo del suicidio. Entonces quizás esas personas reciben ese diagnóstico y dicen, bueno, la vida es dolorosa, y se suicidan. Pero la razón más común, que es la que nosotros nos desenvolvemos a diario, que vemos, la razón más común, la del grupo de suicidas, es esa. La más común es de creer que la muerte es la única forma de librarse de los problemas. Es un problema que muchas veces es momentáneo o es temporal, pero ellos piensan y dicen, no, no hay otra forma. Se quitan la vida ante la desesperanza, ¿ok? Y entonces no son tan racionales. Muchas de estas personas, eso es lo que sucede. Entonces, pues a ustedes se podrían preguntar, bueno, entonces es un acto de cobardía el de ese grupo, ¿verdad? Son personas débiles entonces, porque si se van a quitar la vida simplemente porque piensan que el problema es matarse es la única forma de solucionar el problema, son personas débiles. Y como les dije, no necesariamente son personas débiles. Aunque podríamos analizar un poco más adelante cuando hablemos un poco de los jóvenes cuando esto les sucede. Pero muchos suicidas, como les dije, son gente apasionada, son gente enérgica, son gente resuelta, muchos de esos grupos. Por lo tanto, no podemos decir que todos los que se suicidan son personas débiles, que no aman la vida o que no. ¿Ok? Muchos de ellos son apasionados, enérgicos, resueltos, como Patrick Henry, que decía, dame la libertad o dame la muerte. ¿Me das la libertad o me das la muerte? Decía, o sea, ahí no vemos nada de cobardía, ¿no? Simplemente un atrevimiento. Para seguir respondiendo de si son personas en realidad débiles, tendríamos que también hablar de que la gran mayoría de los suicidios coexisten con un problema de salud mental, ¿verdad? En este caso, como por ejemplo de depresión o de esquizofrenia, pero más que todo la depresión. Recuerden que el cerebro es un órgano del cuerpo. Como todos los órganos, el cerebro se enferma. Y la depresión, por ejemplo, no es necesariamente una enfermedad de los débiles o de los que no tienen, pensamientos positivos, no necesariamente. Como dijimos, hay personas así que son enérgicas, apasionadas. Por ejemplo, los pilotos que tomaron los aviones que se estrellaron con las Torres Gemelas en septiembre del 9/11. Yo no creo que ahí había ninguna debilidad, ni depresión, ni nada. ¿Vieron cómo hicieron? Eso fue un suicidio. Decidieron que por religiosidad, porque querían, ¿verdad? Pensaban que hay una vida más allá y se lanzaron y se suicidaron. Eso es un suicidio y no son ningunos débiles ni ninguna personas que se deprimen. Pero en la mayoría de los casos, los suicidios consisten en un problema de salud mental, como la depresión, como dijimos, por ejemplo. Y la depresión no siempre es de personas que no tienen falta de fe, como algunas personas han dicho, se deprime, eso es que no confía en Dios. No necesariamente. Hay traumas. Los traumas
El trauma es un concepto, no es nuevo, las personas sufren traumas, no solamente traumas físicos, sino traumas emocionales. Y los traumas del pasado tienen un impacto en la vida del presente y alteran nuestro afecto positivo o negativamente. ¿Okay? Un abuso sexual o un estrés crónico, todo eso va debilitando el cuerpo y a la misma vez debilita el cerebro. Entonces llega un momento en que se agotan las ilusiones, las fuerzas vitales, ya la medicina depresiva no tiene efecto y entonces viene el suicidio, ¿no? Y curiosamente, lo contrario a la depresión no es la felicidad, lo contrario a la depresión es la vitalidad. La gente pierde la vitalidad, pierde las ganas de seguir viviendo, de enfrentar la vida, ¿no? Y entonces eso sucede, ¿no? Entonces lo que hay es una lógica incorrecta en la mente del suicida, una lógica incorrecta, y eso no es debilidad siempre, no es siempre debilidad, ¿no? Entonces esos son algunos de los grupos de suicidas y de las razones por las que la gente se suicida, que quizás ustedes no habían escuchado sobre esto y no estaban, o de pronto sí lo habían visto, pero no se habían detenido a pensar, oye, de verdad, ¿verdad? Vamos a ver ahorita que Sansón se suicidó. Sansón, uno de los jueces de Israel, se suicidó. Eso es un suicidio. Mueran yo y los filisteos, ¡boom! Eso es suicidio. Se mató. Y Sansón está en la galería de los hombres de la fe. Eso no quiere decir que todos los que suicidan van a estar en la galería, pero lo que le quiero decir es que a veces las motivaciones son diferentes y nosotros a veces no lo sabemos y enseguida juzgamos. Ah, se suicidó, eso es que no tiene fe en Dios, no cree en Dios. Entonces, abramos nuestra mente. El objetivo de estas charlas y de estos seminarios, de estas cosas que compartimos, es para que en un mundo postmoderno en el que estamos, de diversidad, la gente se abra a ver otros ángulos que no habían visto antes acerca de tal o cual tema. Para eso es que damos esto, y los propósitos ahora de todas estas charlas que se ha vuelto popular la comunidad virtual, es para eso, abriendo la mente de las personas para que piensen de una manera diferente y entonces puedan desenvolverse en un mundo que está cada día en movimiento. Y en un mundo en movimiento, el que se detiene, retrocede. Por lo tanto, el mundo está avanzando y ustedes tienen que abrirse también a nuevas alternativas, a nuevas formas de ver las cosas. Ahora, sigamos. ¿Hay algún preparativo antes del suicidio? ¿Cuál es la dinámica o cuál es la dinámica del suicida antes de un acto? ¿Qué pasa en la mente de esta persona que se suicida, ¿no? Como dijimos que hay una depresión en la mayoría de los casos. Pero ¿cuál es el preparativo? Bueno, básicamente lo planean el suicidio, se escriben cartas de despedida, se organizan algunos aspectos prácticos del acto, como quien planea un picnic o planea un viaje. Simplemente la persona se la planea, como quien está planeando un viaje, un picnic, una salida, un viaje. Y la razón de esta preparación, de estos preparativos, es que ellos ven el suicidio como una solución permanente al problema. Una solución permanente y eficaz a un problema que regularmente, como dijimos, es temporal. Y como es una solución permanente a un problema que es temporal, pero que ellos no lo han logrado expandir su mente, entonces ellos lo que hacen lo quieren hacer bien, ¿no? La persona dice, es mi derecho, soy libre, ¿no? Inclusive muchas personas que se deprimen, deprimidas, los mantienen vivos el saber que ellos tienen la solución a la mano y pensar en que no podrían suicidarse los enloquecería. Algunas personas deprimidas dicen eso, no, ¿cómo? Si me quitan la posibilidad de suicidarme, de saber que yo tengo eso en mi mano, se enloquecería. Entonces, para ellos, por eso cuando uno se acerca a una persona que está deprimida, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado. Todo lo que vamos a decir, a una persona se le muere un ser querido. Esto se ve mucho en nuestras iglesias. Los hermanos siempre, una gran mayoría, un gran número de hermanos siempre son imprudentes. Imprudentes, pero es algo que ya está como que escrito que tiene que ser así. Ay, hermana, no llore como las que no tienen consolación. Pronto lo veremos a su hijo en los reinos de los cielos. Hermana, aunque eso es la verdad que es así, eso no se dice. Una persona deprimida, una persona que ha perdido un ser querido, no quiere escuchar palabras de aliento.
Por favor, si pueden entender eso, a una persona que se le muere un ser querido no quiere escuchar palabras de aliento ni desaliento. Simplemente hay que estar allí en silencio, con un abrazo, y la sola presencia de esa persona es lo que la persona necesita. Hablar más allí ya es, hermano, en esos casos, el silencio es oro. Usted se queda allí, lo escucha, lo abraza, eso y que, hermana, que tu hijo, que pronto lo veremos en las nubes de los cielos. Nada de eso. Es como David en los Salmos que dijo una vez, David en los Salmos, no me acuerdo qué Salmo, pero ahí está en los Salmos, y dice, me acordaba de Dios y lloraba. O sea, hay veces en las que no se le puede hablar de Dios a la gente. Porque es como echarle, ahí mismo David lo dice, era como echarle sal a una herida, ardía más, porque la mente en esos momentos no está para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que es la prudencia y estar. Cuando una persona se deprime, hay que estar allí, no hay que, sí, llegará un momento en que hay que hablarle a la persona, animarla, hablarle, la persona necesita escuchar cosas positivas, pero a menos que sea un ambiente terapéutico, usted no debería entrar a decir cosas que quizás no tiene usted el entrenamiento de esto, pero usted puede orar con la persona y estar allí. Lo más que usted puede hacer es escucharla. El escuchar, hermanos, es algo poderoso, es una poderosa herramienta que está siendo utilizada hoy en todos los ámbitos sociales, psicológicos, psiquiátricos, los grupos, por ejemplo. Los grupos pequeños dentro de nuestras iglesias, por ejemplo, hay una comprensión equivocada de cómo es un grupo pequeño. Los grupos pequeños por eso es que a veces no resultan, no funcionan en las iglesias. No funcionan, empiezan con un fervor y se acaban con el tiempo, la gente se aburre, deja de asistir. ¿Por qué los grupos pequeños a veces no están funcionando, hermano? Porque piensan que el propósito principal de un grupo pequeño es estudiar la Biblia. Y el propósito de un grupo pequeño es compañerismo. El propósito de un grupo pequeño es que la gente establezca conexión, que la gente tenga allí, que sepa que en ese grupo se siente amado, respetado y escuchado. Los grupos pequeños son una poderosa herramienta para transformar vidas. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen los psicólogos, los terapistas que lo usan en el trabajo social. En los trabajadores sociales lo usan en las terapias de grupo, se estudia en la universidad cursos. Y la base es, ¿por qué grupos pequeños? Porque son poderosas herramientas para transformar vidas. La gente necesita ser escuchada, necesita ser amada. Entonces, se estudia la Biblia, el modelo de los grupos pequeños es el Hechos capítulo 2, en Hechos, ahí habla de los Hechos capítulo 4, el modelo. Pero entonces les cuento esto para que sepan que la gente necesita ser escuchada cuando están deprimidos, ¿ok? Y eso va a ayudar muchísimo. Va a ayudar muchísimo para que la gente lo pueda ayudar en esa transición. ¿Qué tan común es el suicidio? Vamos a hablar de algunas estadísticas. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan común es eso, hermano? Bueno, muy común, y como les dije, se lo encubre un poquito más que la depresión. Esta enfermedad son enfermedades secretas de las familias. La depresión y todavía mucho más el suicidio. Es la enfermedad silenciosa y secreta. ¿Okay? Pero el suicidio, como dije, es vergonzoso para las familias y preferimos ignorarlo. Es un gran problema de salud pública y entonces hay una forma de pensar equivocada y los hermanos temen hablar de eso porque lo juzgan. Los hermanos que ven que está deprimido, es que no tiene fe. Y no es así, ya hemos dicho que el cerebro se enferma. Entonces el hermano que está enfermo del páncreas, que tiene diabetes porque no le da suficiente insulina, y se va y se para y da su testimonio los miércoles y todo, amén, sí, hermano, y tenía la insulina baja y todo. Y entonces, pero el hermano que dice estaba deprimido, entonces lo mira mal. Eso es ¿verdad? Ese prejuicio, ese estigma. Y entonces por eso la gente no comenta el problema de su depresión. Pero si se enfermó el páncreas y se enfermó el riñón y se enfermó el corazón, también se enferma el cerebro, también se enferma la parte trasera, que es la amígdala aquí, que tiene que ver el sistema límbico, que tiene que ver aquí la parte. Eso también se enferma. Por lo tanto, ¿cuáles son las cifras reales? En Estados Unidos, por ejemplo, un suicidio cada 17 minutos. Es un gran problema de salud pública. Un suicidio cada 17 minutos. Es la tercera causa de muerte en Norteamérica. La tercera causa de muerte en Norteamérica en los menores de 21 años y la segunda en estudiantes universitarios. Se estima que 800,000 personas
800.000 personas en el mundo se suicidan cada año. 800.000 personas se suicidan cada año. Y se produce en todos los estratos de la sociedad. Es un fenómeno global. Sin embargo, en el 2015 se dio más en los países de bajo y mediano ingresos que en los países de altos ingresos, porque se pensaba, no, solamente la gente que tiene plata, que tiene muchos ingresos, que no. No, también se presenta en sectores, es decir, cubre a todas las personas. Por lo tanto, puede ser una etapa final de esa depresión que no se trató. Esa depresión que no se trató, ese trauma que hubo allí. Saben que el término del trauma es importante hablar de eso, porque un trauma se define como una experiencia extremadamente emocionalmente estresante que alguien sufrió en algún momento de su vida y que no hubo allí nadie para ayudarlo a sobrellevar esa situación. Eso es lo que ocasiona un trauma. ¿Okay? Entonces, la gente lo que necesita es personas cercanas a ellos, que estén allí para que los ayuden a sobrellevar sus pruebas. Como les dije, no solamente las personas, no todos los que se suicidan sufren de depresión. Como les dije, los pilotos del 911, por ejemplo, ahí no había ninguna depresión, pero sí se considera que quizás un 80% está en debate, quizás algún 90% de todos los suicidios sufrían de depresión. Pero no hay un consenso en esto, pero sí sabemos que cuando una persona está deprimida, se duplica la probabilidad de suicidio, se duplica. Los depresivos son 500 veces más propensos a suicidarse. Y no tiene necesariamente que pasar así. Cuando hemos entendido cómo funciona la depresión en nuestros seres queridos, y sabemos que esto funciona así, que la persona se sume en su mundo, que no quiere hablar con nadie, y entendemos esto lo que está pasando y sabemos cómo llegar a ellos, no con sermones, no con críticas, sino estando allí, tratando de restablecer la conexión que ellos han perdido con el mundo exterior. Entonces esto nos va a ayudar bastante, sobre todo con los jóvenes. A veces nosotros hablamos mucho con los jóvenes y pensamos que es conversar con ellos. Y la conversación es hablar del mundo que nos rodea, pero el diálogo es hablar del mundo que hay dentro de nosotros. Es una gran diferencia. Entonces a veces se necesita eso, ¿no? También se sabe que algunos de los suicidios, la mayoría de los suicidios ocurren los lunes, entre las 10 a.m. y el mediodía. Y la estación preferida es la primavera. Y entre las mujeres, la tasa de suicidio se encuentra entre la primera y la última semana del ciclo menstrual, ¿verdad? Por eso es que se dice que las mujeres con depresión muchas veces no es falta de fe, sino falta de hormonas, ¿verdad? Porque a veces reaccionan así. Y sobre todo si la mujer ha tenido un diagnóstico de síndrome premenstrual, ¿no? Que ya es una condición, un diagnóstico donde se han agravado esos síntomas que las mujeres regularmente tienen antes y los finales de la menstruación, que les cambia el humor, que todo les da rabia, todo eso, ¿no? Y durante el embarazo también es baja la tasa de suicidio, ¿verdad? Por lo de las hormonas y todo, ¿no? ¿Qué podríamos seguir hablando? Bueno, ¿qué consejos tendríamos que nos da la Biblia para prevenir el suicidio, por ejemplo? Bueno, eso es una interesante pregunta. Hay un mandamiento dentro de los 10 mandamientos, que es el mandamiento dice, no codiciarás. Muchas personas que se suicidan han estado muy estresadas. Se ha estudiado el cerebro de esas personas y este estrés los ha llevado a la depresión. Y esta depresión se ha complicado y ha desembocado en suicidio, por su propia mano, entonces tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Y por qué se han estresado? Entonces dicen los estudios que han estado inmersos en una competencia con ellos mismos. Comienzan a pedirle más a la vida, más de lo que tienen, y al no lograr lo que aspiran, esto incrementa los impulsos suicidas. ¿Okay? Entonces, en el estrés se reduce, en el estrés crónico, se reducen las conexiones de los neurotransmisores, todo eso se reduce. Entonces, niveles bajos de noradrenalina, que es un químico del cuerpo, neurotransmisor, y la serotonina, estos neurotransmisores se han encontrado
muy bajos en las personas que se han suicidado, en pacientes suicidas, impacientes suicidas. Por eso en ese mandamiento Dios nos manda eso. Dice, no codicies, estate contento con lo que tienes y trabaja por lo que quieres, ¿verdad? Otra cosa que ayuda a prevenir el suicidio, que la Biblia nos ayuda, es abrigar el perdón también, ¿no? Aprendemos con la Biblia que tenemos que valorar la vida y tenemos que experimentar la bondad de Dios y amar la vida. Jesús, por ejemplo, fue un ejemplo. Jesús le encantaba ser humano. Es curioso que alguien quien era totalmente Dios, le gustaba la humanidad. Él siempre constantemente decía, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, le encantaba ese término. El Hijo del Hombre, dice, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o sea, en Jesús, a pesar de todas las dificultades que vivía y todas las preocupaciones que tenía, la carga del peso sobre la humanidad, aún así Jesús le encantaba ser humano. Hay que aprender a amar la vida con todas sus dificultades, con todos sus problemas, pero hay que aprender a poner las cargas en las manos de Dios. Por eso dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar, porque me yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón quiere decir que a veces Jesús dejaba, la mayoría de las veces Jesús dejaba todo en las manos de su Padre. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, hay veces en las que hay que confrontar a las personas, hay veces en las que hay que reclamar, pero hay veces en las que hay que dejar las cosas en las manos de Dios. Hay muchas cosas que hay que decirle, Señor, en tus manos dejo este asunto. Esa forma de ver la vida va a ayudar a que no nos estresemos tanto y que pongamos la vida, nuestras cargas en las manos de Dios. Porque si hay un cuadro de depresión, se va a agravar cuando no abrigamos esta confianza en Dios. Por lo tanto, entonces, la bondad de Dios. ¿Okay? Jesús en Hebreos hay un texto que dice, yo hubiera desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, se puede todavía experimentar la bondad de Dios. Y eso, pues, hay que ayudárselo a ver a las personas deprimidas. Pero en su momento y no enseguida, apenas una persona esté, ir con sermones y nada. En el momento, cuando el ambiente se dé, usted puede ponerle pensamientos de paz. Y como les dije, ayudar a entender el tema de lo que la Biblia habla sobre la muerte. La Biblia dice que los que están muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, y eso es sumamente importante. ¿Cuántas personas no se han suicidado porque no están cimentados en esta enseñanza bíblica? Entonces se le aparece la mamá, que murió hace poco, se le aparece, los demonios toman forma humana, se le aparece igualito con la voz de la mamá, el término que la mamá usaba para llamarlo. Mira, Antonito, Cesarito, y se le aparece, vente conmigo que estoy muy bien acá, ven, tírate de este puente. Y mucha gente se ha ido y se ha tirado del puente. Eso es suicidio, simplemente porque un ángel vestido de demonio se le apareció y le dijo que eso. Pero si uno está consciente de este tema, uno va inmediatamente a decirle, no, este es un demonio, y uno lo reprende inmediatamente, ¿no? Entonces ese tema es muy importante, estar cierto en esta enseñanza bíblica, pero hay que estar muy cuidadoso porque aún personas que pueden ser engañadas. Miren lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl se suicidó. La Biblia dice que el rey Saúl tomó la espada, la puso ahí y se tiró sobre la espada. Eso es suicidio. ¿Y de dónde había salido Saúl? Había salido de visitar a una bruja, una señora que lee las cartas, por decir hoy, una lectura de las palmas. Hoy vemos a veces por diferentes lugares de la ciudad, ustedes ven esas casitas bien bonitas, bien arregladitas, que donde leen las palmas, ¿verdad? Si una persona se entra en ese lugar, aunque sea cristiano, ni siquiera por casualidad o por alguna curiosidad, ya inmediatamente quedó en manos del enemigo y Satanás puede prevenir su muerte, ¿verdad? Que eso fue lo que sucedió con el rey Saúl, que se le apareció Samuel, y ustedes conocen la historia, y Samuel, pues, y la Biblia es alguien que la lee y dice, bueno, pero es que inclusive algunos hermanos evangélicos creen que realmente era Samuel. Yo he escuchado con hermanos evangélicos y dicen, no, es que ese era Samuel. ¿Y por qué dicen eso? Porque el texto dice, y Samuel le dijo a Saúl. Y si la Biblia está diciendo eso es porque ese era Samuel. ¿No se han puesto a pensar que la Biblia dice eso cuando se le apareció Samuel y está narrando? Dice, y Samuel le dijo a Saúl. ¿Por qué Samuel le dijo a Saúl? Y si la Biblia dice Samuel,
¿qué está pasando aquí? La Biblia te lo está poniendo como si realmente tú lo estuvieras viviendo en ese momento. La Biblia está diciendo, si tú te metes a un lugar de esos, la situación va a ser tan aparentemente real que no va a haber una diferencia. Entonces la Biblia te lo está poniendo en un lenguaje como si tú lo estuvieras viviendo en ese momento y te estás metiendo en la escena, y como cuando tú estás viendo a Samuel, que no es, pero tú crees que es Samuel, la Biblia te lo narra de esa manera. Entonces, para que ustedes vean cómo es el engaño. Y le predijo que si va, no, tú vas a morir en esta guerra, tú vas a morir. Y así fue. Él salió y se mató, ¿no? Eso es para que podamos comprender un poco acerca de eso. ¿Quiénes están propensos al suicidio? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El primer factor de riesgo, como ya dijimos, es los trastornos de salud mental. Esquizofrenia, problemas de psicosis y la depresión. Son los factores, los trastornos mentales. Otro factor de riesgo son los segundos intentos previos del suicidio, es decir, los intentos de suicidio. Si una persona ya ha intentado, pero sin éxito, intentó hacer algo, se tomó algo, se trató algo, si ya hubo un intento de suicidio, eso es un factor de riesgo, porque 1/3 de los que se han suicidado lo habían intentado antes. 1/3 de los que se han suicidado lo habían intentado antes. Entonces, la reiteración de los intentos es el factor más importante a la hora de predecir un suicidio. Los reintentos, la reiteración, ¿verdad? Ya la persona tuvo un intento, usted tiene que saber que ya esa persona es un factor de riesgo que ya intentó una vez. ¿Okay? Como dijimos, otro factor es la impulsividad. Personas muy agresivas debido a los niveles bajos de colesterol. El colesterol está relacionado con el suicidio. Bajo colesterol podrían causar niveles bajos de serotonina y niveles bajos de presión, y eso lleva a actos impulsivos, como quien le da una cachetada a alguien, como quien sale y le pasó algo y va y sale y consume droga. Las personas que están adictas a la heroína o a la cocaína, que son muy impulsivos. Han estado sobrios por unos cuantos días, pero sucede algo y en un acto de impulsividad para castigar a su pareja, salen de ahí y entonces van y consumen la droga, ¿no? Entonces la impulsividad es un factor de riesgo en el suicidio y, como dije, los niveles bajos de colesterol. Y dijimos como la agresividad, que es una conducta autodestructiva. Entonces el suicidio puede desarrollarse más tarde, aunque no en el momento, pero esa conducta autodestructiva puede llevar a eso, esa autodestrucción. Otro factor son los antecedentes familiares. Factores, por ejemplo, psicológicos. Todo eso afecta a la serotonina y puede afectar el control de emociones. Pero puede haber, no es que el suicidio se va a heredar ni nada de eso, las tendencias suicidas, pero puede haber un gen que se transmite en las generaciones acerca de cómo enfrentar los problemas, cómo ver la vida, cómo enfrentar las cosas, cómo resolver los asuntos. Y eso es lo que se transmite, y eso es lo que finalmente puede llevar a una persona a seguir los mismos patrones que siguen sus padres, ¿verdad? La forma como lo que el niño ve, cómo los padres enfrentan los problemas, si lo hacen con agresividad, esto no ayuda a nada. Los padres que se desesperan, que le pegan a los hijos cuando se portan mal, todos estos impulsos. Recuerden que el control de ustedes, el autocontrol de ustedes como padres es el control de los niños. Si ustedes no se controlan y van escogiendo una correa para pegarle al niñito porque se portó mal, eso es agresividad. El niño cogió y le tiró la silla a la maestra, entonces va usted y le pega al niño con una correa. Le está haciendo lo mismo que el niño está haciendo, agresivamente. Esto no ayuda en nada en el forjamiento de las personalidades. Hay otros métodos para ayudar, para corregir, y Dios tiene que darnos sabiduría. Dios tiene que darnos sabiduría para saber que hay otros métodos que no son violencia física, que también pueden marcar al niño para entender que el acto fue incorrecto. ¿Okay? Y eso sería otro tema, ¿no? La educación de los niños. Pero la pérdida de empleo, por ejemplo, también puede ser un factor de riesgo, sumado con la depresión y todo eso. La personalidad, la genética, y dijimos la educación y los niveles bajos de colesterol. Por ejemplo, cuando alguien ha perdido un ser querido, eso es tremendo. Hermano, se produce una agonía, un peso casi insoportable. Y lo que es inconcebible se vuelve concebible. ¿Cómo es posible?
yo, ¿no? Pero por eso digo, hay que ayudar a las personas, hay que estar ahí con las personas. Pocas iglesias tienen ministerios de duelo, ministerios de duelo. Debe haber grupos de apoyo. Una persona se le murió una hermana, un hijo, un esposo. Debe haber inmediatamente un equipo, 2, 3 personas que se unan para entonces brindarle asistencia a esta persona. Esta persona necesita una llamada una vez a la semana. Una persona que se deprimía y perdió a su esposo me decía, yo no, me contaba esta semana, me dice, yo estoy hablando con una terapista por teléfono, hablamos, hablo con una terapista y el terapista me dice como tarea que tenía que comunicarme con un hermano de la iglesia que tenía confianza. Y me dice, ni hay ninguno. Y le dice la señora, terapista, se va a sorprender, pero es que a mí me han visto siempre como una mujer fuerte, como una mujer echada para adelante, y si yo llamo a un hermano me van a juzgar, se va a sentir juzgada, se va a sentir condenada. Entonces no debe ser así. Las personas deben sentirse vulnerables en la comunidad en la que están. Las iglesias deben ser lugares para que la gente sea sanada, para que la gente pueda expresarse, para que pueda sentir, para que sean vulnerables. ¿Qué es vulnerabilidad? Es expresar lo negativo en tu vida sin temor a ser juzgado, sin temor a ser condenado, ser vulnerables. Y entonces no somos vulnerables porque tememos que nos van a condenar. Y esto no ayuda mucho a las personas que están deprimidas. Entonces esta hermana que estaba pasando por este duelo me contaba eso. Entonces me decía que la importancia que hay para que se reúnan los hermanos y los llamen una vez a la semana, los ayuden, hablen con ellos. Y en esa conversación no es para decirle, hermana, su esposo lo va a ver pronto, no, nada, es simplemente para escuchar. Ellos son los que tienen que hablar, van a hablar y usted va a usar frases cortas. Claro que sí. Las pérdidas entonces decimos que el 15% de los alcohólicos, por ejemplo, también dijimos que la genética, ¿no? Los niños que son separados de sus padres a corta edad y son puestos en hogares sustitutos, esa falta de apego saludable es un factor de riesgo. El abuso de sustancias es un factor de riesgo, ¿verdad? Por lo de los bajos niveles de serotonina, ese neurotransmisor, de ese químico del cerebro que ayuda al buen ánimo. El 15% de los alcohólicos severos, 15% de los alcohólicos severos se quitan la vida. Y como dijimos, las pérdidas, las personas que sufren una pérdida, eso aumenta su posibilidad de suicidio, ¿verdad? Es posible procesar la pérdida a una edad, procesar la pérdida a una edad temprana, pero si no se supera, si no hay nadie ahí para ayudar a esa persona, entonces muchas veces ese sentimiento de culpa lo embarga y las personas llegan a desvalorizarse, y entonces, pues, por ejemplo, en el caso de un niño que pierde a sus padres a temprana edad, ese llega a crecer, ¿verdad? Va creciendo, y esa persona puede pensar, bueno, si perdí en la vida, si desapareció de mi vida algo que yo realmente valoraba y del cual dependía de ello, si eso desapareció de mi vida, entonces, pues, ¿qué tiene sentido en la vida? ¿Hay algo en lo que yo pueda confiar si desapareció aquello en lo cual yo dependía? Entonces, todo eso impacta la vida, ¿no? Esos son factores de riesgo para que tenemos que estar pendientes y tenemos que estar ahí siempre. ¿Cuáles son algunos de los métodos más comunes que se utilizan para quitarse la vida? También es interesante saberlo, es curioso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, son las armas de fuego. Son el principal medio de suicidio y el único país en el mundo cuyo medio principal son las armas de fuego. Entonces, pueden imaginarse, si no se encontraran las armas de fuego tan fáciles, ¿cuántas vidas podríamos salvar en este país si no fueran tan asequibles las armas de fuego? ¿Okay? O sea que hay más suicidios que homicidios por este medio, que el medio de las armas de fuego. Hay más suicidios que homicidios por este medio de las armas de fuego. En China, por ejemplo, son los fertilizantes. En China son los fertilizantes y los pesticidas tóxicos, porque son los que se obtienen con facilidad. Como son los que más se obtienen, son los que se encuentran. Es decir, no se consiguen las armas con facilidad como se consigue en Estados Unidos. Además, el hecho de cargar una arma aumenta la idea del suicidio en la mente del que la posee. Por eso es que los cristianos no debemos cargar armas, aunque sea por defensa propia o aunque sea porque la Biblia, por ejemplo, cuando dice el mandamiento no matarás, en realidad se está refiriendo a no matar a sangre fría, a no matar, a sangre fría, no matar por matar. Sin embargo, el cargar un arma aumenta esa posibilidad.
la ley de suicidio, porque tengo esta arma aquí, o puedo matar, o de pronto, bueno, mira, con un problema, esta arma me puede ayudar. Entonces no debemos cargar armas, ¿no? Se aumenta la posibilidad del suicidio en la mente del que posee esa arma. ¿Okay? Y también nos ha encontrado el ahorcamiento muy común en las mujeres. Y una de las razones, esto es curioso, es un dato curioso, ¿no? Revela algo de esa naturaleza de las mujeres de siempre lucir bien, de siempre lucir atractiva, es por la apariencia que pueden tener después de muertas. ¿Cómo les parece? O sea, la apariencia que puede tener la cara si es por ahorcamiento. Entonces, por eso no se suicidan mucho las mujeres con ahorcamiento, simplemente por cómo van a lucir después. Bueno, para terminar, acerca de este tema, acerca del suicidio, vamos a hablar un poquito acerca de los jóvenes y del suicidio. Por ejemplo, porque un joven se corta las venas. Tengo una revista, de la revista Time, y en esta portada de la revista Time hay una joven y dice: los jóvenes de América están deprimidos, están abrumados, están estresados. Entonces, en el artículo dice adentro: nuestros jóvenes no están bien nuestros jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes se cortan las venas, por ejemplo, que es un acto muy común? Y entender este acto de los jóvenes nos va a ayudar un poquito a entender un poquito lo que está pasando en la mente de ellos. Por segundos, al cortarse las venas, por segundos, experimentan una tranquilidad, una quietud en su mundo interno. Por eso les decía, ¿verdad?, la importancia de, charlar, hablar del mundo que me rodea, diálogo, hablar del mundo que hay dentro de nosotros. Pero no nos abrimos a los jóvenes, no nos conocen, no conocen nuestras historias, no conocen nuestros fracasos, nuestras derrotas. Los jóvenes, los padres, los hijos no conocen a sus padres porque nunca les cuentan lo que han vivido. Se han caído, se han levantado, hombre, mira, me pasó esto, y los hijos van a decir: mira, qué interesante, mi papá se cayó, cometió errores, pero salió adelante, confió en Dios. Pero al no dejarlos que entren en nuestros mundos, ¿cómo vamos a entrar en el mundo de Dios? ¿Quién le va a contar su vida a un desconocido? Nadie. Nadie va a contarle su vida a un desconocido. Por lo tanto, si somos unos desconocidos para ellos porque no han entrado en nuestro mundo, no nos dejan entrar en el mundo de ellos, no nos van a contar sus problemas. Entonces, ¿quién es el mejor para que un niño vaya, un adolescente vaya a contar sus problemas? Es los padres, no los vecinos, porque el vecino no le va a dar el consejo que debe darle, solamente el papá. Pero como ese papá es regañón, y le pega, y le grita, y todo eso, el niño va a tener miedo. No va a ir donde ese papá, ¿verdad? Porque por eso tenemos que entender eso, ¿no? Y saber que necesitamos ser amigos de nuestros hijos. No vamos a patrocinarle todos los que hagan. Hay reglas, hay principios en la casa, ellos tienen que saber todo eso. Pero necesitamos saber, nuestros hijos necesitan saber que estamos ahí para ellos, no para condenarlos, no para escucharlos y ayudarlos a salir del problema. Mataron a alguien, usted no lo va a esconder. No, vamos para la policía, pero ¿sabes qué? Ahí voy a estar contigo. Vamos para la policía, y si te meten preso, pues ahí voy a estar. Y voy a estar visitándote y te voy a hacer. Es más, si podemos conseguir un buen abogado, lo conseguimos. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede conseguir. Pero ahí estamos, no te voy a patrocinar ese pecado, pero voy a estar contigo ahí. Pero la mayoría de ellos dicen: pues no, me van a condenar. Te lo dije que hiciste esto, y es que yo te lo dije, ¿no? La parábola del buen samaritano, lo que vemos ahí es pura gracia. Nadie se mete por ese camino con 3 dedos de frente que tenga. Eso se metió ahí, fue por terco. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? Que al terco hay que manifestarle la gracia de Dios. A la gente hay que mostrarle la gracia. Pasaron esos 2 levitas, el sacerdote, pero hubo alguien que tuvo misericordia de ellos. Ese es el tema de la parábola del buen samaritano, la gracia. A la gente hay que mostrarle la gracia, aunque no se la merezcan. Eso es la gracia, ¿ok? Entonces, a nuestros jóvenes les pasa eso. Entonces, cuando se cortan, ellos están, por momentos, no es una herida ni muy profunda ni muy cortica, y les produce una tranquilidad por momentos. Esa sangre que empieza a fluir así les da una tranquilidad. Y eso es lo que dicen los expertos y es lo que dicen los jóvenes cuando se están cortando. Entonces, si ustedes saben eso, sabrán que lo que está buscando ese joven es liberar el estrés
Los jóvenes americanos están estresados, abrumados y deprimidos, decía la revista. Entonces, los culpamos a ellos, los absolvemos de... Y entonces, a los padres los absolvemos de toda culpa. Ah, no, es que esos jóvenes son débiles, esta generación de ahora, el tiempo de nosotros era mejor. Miren, hermano, eran otros tiempos. Yo no estoy diciendo que yo no estoy defendiendo a estos jóvenes. Yo sé que es probable que estos jóvenes tengan alguna deficiencia que nosotros quizás no tuvimos. Pero en los Estados Unidos pasa algo interesante. En la mayoría de las escuelas públicas se dan desayunos y se dan almuerzos. Las escuelas públicas en los Estados Unidos tienen el plan de alimentación para los estudiantes. ¿Cuándo surgió esto? Hacía muchos años. Se dieron cuenta que los jóvenes que lo estaban llevando al ejército de los Estados Unidos estaban muy débiles, debiluchos, no pasaban los exámenes, estaban débiles. Entonces se dieron cuenta de que los jóvenes no estaban siendo bien alimentados en sus casas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dice, bueno, si no están bien alimentados, vamos a tener que ayudarlos y alimentarlos. Vamos a pasaron una ley, hay comida en las escuelas, porque si no se están alimentando, pues nosotros vamos a hacer algo para ayudarlos a alimentarse. Si ellos no empezaron a criticar, ay, qué jóvenes esos débiles, mira, que se van al ejército y no comen, están todos diluchos. No, en vez de criticarlos y atacarlos, ¿qué hicieron? Idearon un plan para alimentarlos. Si nuestros jóvenes tienen alguna deficiencia de las generaciones anteriores, vamos a ayudarlos en vez de atacarlos. Y una de las formas de ayudarlos es esa, les echamos la culpa a ellos, pero no nos damos cuenta que la juventud de ahora es la generación que más tiempo ha pasado sola en la historia de la humanidad. Han pasado más tiempo solos, porque los padres no están con ellos, no están para hablar con ellos, llegan del trabajo, no están ahí para tener tiempo de calidad con ellos. Ellos se van a lugares donde puedan ser aceptados, pueden ser amados, pueden ser escuchados. ¿Okay? Sobre todo cuando son niños. Entonces, esta generación, como dijimos, es la que más tiempo ha pasado sola. Al no tener padres cercanos, nunca el apoyo de afuera, de un amigo puede ser tan importante y tan contribuyente como el del círculo familiar. Ningún apoyo es más poderoso que el del círculo familiar para las dificultades en la vida. Así que, ¿verdad? Uno tiene problemas, uno espera encontrar en su familia apoyo, no crítica, no condena, nada de eso. O sea, no te puedo patrocinar el pecado, no te puedo pasar una palmadita así, todo está bien, mijito, estás pecando. No, tampoco te puedo pasar una palmadita, ¿verdad? Tengo que decirte lo que hay, pero como dice Proverbios, ¿qué dice Proverbios? Con misericordia, dice, con verdad y misericordia. Fíjense, con verdad y misericordia. O sea, la verdad es esta, pero con misericordia. A veces hacemos con la verdad, pero sin misericordia. Entonces, por esa parte, eso en relación a las cortaditas que se hacen, ¿no? Son heridas que se llaman autoinfligidas. Y esas heridas son secretas para ellos. Ellos no, eso se lo cubre. ¿Por qué? Porque no sienten que los van a jugar, que no van a abrirse, que no pueden compartirlos porque los van a condenar, porque los van a juzgar. Y en ese momento que un joven ha hecho eso, no es un tiempo de condenarlo. Vamos a ver qué te pasó. Si llegaste a eso es porque algo, no pudiste llegar a eso simplemente así de la noche a la mañana, hubo un proceso. Y en ese proceso no hubo nadie allí. Esos son los traumas. El trauma se ocasiona porque hubo momentos estresantes de la vida y no hubo nadie allí para ayudarte. Por eso se ocurre un trauma. Por más crisis que haya, por más que una situación sea estresante, cuando hay alguien allí para ayudarlo a uno y decirle todo va a estar bien, vamos a echar para adelante, el trauma no ocurre. El trauma ocurre porque la gente ha pasado por una situación exageradamente extremante emocionalmente y no hubo nadie allí para ayudarlo. Entonces, no es lo que le pasó en sí, es que el cerebro sufre una transformación, sufre un impacto y sufre un cambio. Entonces ya la persona no experimenta normal. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Nueva York, en el 9/11, cuando sucedió lo de Nueva York, el impacto que tuvo Rudolph Giuliani sobre el mundo, porque él salió y le dijo a la gente, estaba de viaje, llegó, cogió las botas, mandó a pedir un avión, llegó a Nueva York en medio de la crisis, se puso unas botas, se puso su cosa y se metió en los escombros. Y desde los escombros le mandó un mensaje al resto de Nueva York sobre todo. Dice, no se preocupen, aquí estoy yo. Sabemos cómo solucionar esto. No se preocupen, sabemos cómo solucionarlo.
yo estoy aquí. Eso parecía arrogante. ¿Cómo que sabemos cómo solucionarlo? ¿Cómo que estamos en control? ¿Cómo van a estar en control en medio de una tragedia? Aunque parecía arrogante, pero es lo que la gente necesitaba escuchar en ese momento. Y eso impactó la vida de los neoyorquinos y lo convirtió a Rudolph Giuliani en el personaje del año. Sabemos cómo solucionarlo, estamos en control, aquí estoy yo. ¿Qué necesita una persona, un joven, hoy en día en medio de los problemas? Apoyo. Eso es lo que la gente necesita. ¿Ok? Estamos en la era de la admiración. O nuestros hijos nos admiran o no somos una influencia para ellos. Y te admiran no porque eres perfecto, no, al contrario, más bien porque reconoces tus errores, porque fallas, porque te levantas, porque les pides perdón, porque hablas de tu fracaso, hablas de cómo te has levantado y ven que vives con autenticidad. Eres original, cometes fallas, pero saben que eres humano. Y eso es lo que hace que los jóvenes admiren a sus padres. Gente que reconoce sus errores, sus fallas y sigue echando para adelante. Justo no es aquel que no comete errores, es aquel que se levanta y dice, Señor, ayúdame a seguir adelante. Por eso es que David, pues le ponen así, ¿no? El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. David reconoció sus errores y cuando los reconocía decía, mi pecado está siempre delante de mí. Y Dios le dijo, este es un hombre perfecto. Cometió errores muchísimos, pero estuvo dispuesto a reconocer y vivió su vida de esa manera. Así que antes de juzgar, también pensemos en que esta generación de jóvenes que vemos así, es una generación post-septiembre 11. Una generación post-9/11, post-septiembre 11. Es decir, una generación criada en una era de inseguridad nacional y económica. Ellos no han conocido un tiempo donde el terrorismo, las balaceras en la escuela no sean la norma. Ustedes no vivieron eso así. Entonces no digamos, es que ellos son así. No, estos niños crecieron viendo a sus padres en recesión económica. ¿Ok? Inclusive, más ahora lo que cogió ahora la pandemia. Niños post-pandemia, COVID-19. Niños que tenían 5, 6, 7 años, mis niñas que tienen 6, 7, 8 años, estas niñas, imagínense, 4 meses encerrados con mascarilla, todos nos vamos a morir, el virus va a destruir la humanidad, imagínense el estrés que esto causó. Y si el papá no mantuvo la calma en medio de esa pandemia y también fue uno de que se desesperó, el niño vio eso y así va a reaccionar también en los momentos de crisis, ¿no? Entonces tenemos que mantener la calma, tenemos que confiar en Dios y porque eso se lo transmitimos a los niños. Y entonces esos niños los juzgamos, pero no sabemos que son niños post-9/11. Por digo, creados en una era de la inseguridad nacional y económica, que vieron a sus padres en recesión completamente y que no conocen no han vivido otra época, no han visto otra cosa que sea normal que el terrorismo y las balaceras en las escuelas y todo lo demás. Y son niños, muchos de estos niños alcanzaron la pubertad justo en la época en la que las redes sociales estaban transformando la sociedad. Por lo tanto, las mentes de ellos son mentes ansiosas, que les gusta la estimulación, les gustan las reacciones emocionales, son de esa naturaleza urgente y todo lo quieren rápido y todo, ¿no? Todo eso debilita el desarrollo de la mente de esos niños. Entonces, este director de programa de investigación de heridas infligidas y de recuperación, que se llama Janice Whitlock, director de este programa, dijo lo siguiente. Él dijo lo siguiente. Dice, hemos creado un ambiente para producir personas ansiosas. Fíjense lo que dice. Hemos creado un ambiente para producir personas ansiosas. Entonces da aquí los detalles. Aquí lo digo esto con mucha solemnidad y respeto. Dice, la microgerencia de los padres. Micromanagement. A algunos les resulta esto familiar, ¿verdad? La microgerencia de los padres es un factor. Y el segundo factor es el estrés escolar. La microgerencia de los padres. ¿Saben qué es microgerencia, no? ¿Cuáles son los jefes, los microgerentes, que están, mejor dicho, pendientes de todos los detalles y al trabajador están todos los detalles? Supervisan hasta eso crea estrés.
No estoy diciendo que no vamos a corregir a nuestros hijos. Sí, mira, hay que estar pendiente. Si usted no está pendiente de los hijos, ¿quién va a estar pendiente? Hay que estar pendiente con quién salen, qué casas visitan, hay que estar pendiente cuáles son sus amigos. No, que voy a quedarme en la casa de un amigo a dormir. No, ¿cómo que así? No, no, eso es imposible, eso no se puede. Usted no puede quedarse, ningún niño puede estar quedando durmiéndose en una casa donde usted no conozca, y ni siquiera, y hasta si usted conoce, hay que tener mucho cuidado, tener sumo cuidado. Hay que estar pendiente de todo, con quienes hablan, todo eso. Pero eso hay una gran diferencia en ser microgerente, estar ahí todo y no darle un espacio al niño también para que crea que él puede hacer las cosas también, que no. Entonces, esa microgerencia, donde los padres también, el estrés de los padres se lo transmiten a los hijos. Entonces, pensemos en eso. Más el estrés escolar, eso hace que los jóvenes sean ansiosos. Y hoy en día todos están de acuerdo. Yo creo que todos, psicólogos, maestros, consejeros de escuela, todos están de acuerdo hoy en día en que ser adolescente es un trabajo full time que incluye tareas escolares, manejo de identidad en redes sociales, ¿verdad? Eso es lo mejor dicho, eso hay que estar actualizando las redes, porque ellos todo lo expresan, todo lo cuentan, cómo se sienten, las emociones, qué dijeron, qué se vistieron. Como todo eso lo hacen en las redes, todo eso crea estrés. Tienen que mantener las redes al día. Entonces, manejo de identidad en redes sociales. Preocupación por una carrera. Están preocupados por las carreras, ¿verdad?, que van a estudiar. El cambio de clima. Se suma el cambio de clima, todo lo que estamos viviendo este tren. El sexismo, el racismo, y mejor dicho, por ahí para abajo, ¿no? La presión de los celulares, de las relaciones, me he dicho, de cómo es la vida hoy. Por eso yo creo que un niño, dejarlo que tenga Facebook y redes sociales, no es muy bueno hasta una edad. Basado en esto, yo creo que una edad, yo no sé, 14, 15 años. Yo a mis hijas, por ejemplo, dejarlas con Facebook, dejarlas a que tengan sus cuentas de Facebook. Yo no creo, después de haber estudiado todo esto, de que esa es una de las causas en los jóvenes, el estrés que viven en ese mundo de hoy en día, hay que hacerles la vida de ellos, ahora de niños, más tranquila. Darles responsabilidades, ayudarlos, pero no ayudarlos, porque son una generación de niños estresados. Entonces no podemos darles más estrés. Entonces hay que, con cuidado, hacer las cosas, y Dios nos tiene que dar sabidurías. 13, 15 años, quizás que yo, 14, depende de la madurez del niño, pero dejarlos que tengan redes sociales para que se metan en ese mundo y empiecen a estar allí, donde eso los va a volver más ansiosos porque les crea un peso y una carga. ¿Okay? Así que, mis hermanos, yo creo que eso es todo lo que tengo para ustedes en relación al suicidio. He cubierto algunas áreas importantes y, como les dije, hay diferentes motivaciones de por qué la gente se suicida, y eso no siempre es por lo que ustedes ya habían pensado. Así que déjenme saber si hay alguna pregunta.